Bueno, al principio todo era diff y patch, ¿vale? Vamos a ver de dónde viene todo el tema este del sistema de control de versiones. Bueno, vamos a viajar un poco en el tiempo, vamos a ir a esa época cuando los programadores eran barbudos y los ordenadores tenían un K de memoria, ese tipo de cosas, ¿no? Que queda ya lejos. Y vamos a ver cómo se hacían las cosas por aquel entonces. Existía en los sistemas Unix un comando que era el comando diff, que servía y sirve, porque este existe y funciona además a la perfección, sirve para encontrar diferencias entre archivos. Entonces, imaginemos que tengo yo estos dos archivos, el archivo celebrities.txt y por otro lado el archivo geekebrities.txt, con esos contenidos, ¿vale? Digamos que en celebrities.txt tiene Bud Spencer, Larry Page, Robert De Niro, Luis de Guindos, Steve Jobs, Mr. Potato, Bill Gates y Mark Zuckerberg. Y en geekebrities.txt pues está Buzz Spencer, Larry Page, Blogger De Niro, algo un poco más geek. Y imaginar que queremos encontrar las diferencias entre estos dos archivos. Pues podríamos utilizar el comando diff ejecutándolo de esta manera. Diff, el nombre de un archivo, espacio, nombre del otro archivo. Y este comando, lo que nos va a dar es una respuesta como esta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aquí lo que nos está dando una serie de instrucciones para convertir un archivo en otro. Y esto lo podemos leer de esta manera. 1C1 quiere decir que tenemos que cambiar la línea 1 del archivo celebrities.txt por la línea 1 de geekebrities.txt. Es decir, quitar Bud Spencer y meter, quitar Bud Spencer y meter Buzz Spencer. Luego cambiar las líneas 3-4 del archivo 1 por las 3-4 del archivo 2, es decir, Robert De Niro y Luis de Guindos fuera y metemos Blogger De Niro y Luis de Windows. Y en el caso de la línea 6 nos dice que tenemos que eliminar la línea 6 del archivo celebrities.txt, es decir, que Mr. Potato queda eliminado. Y en la línea 8 tenemos que añadir la línea 8 del archivo geekebrities.txt, que es Flickr Casillas. Entonces, este comando nos dice las diferencias de los archivos, pero más que las diferencias realmente nos dice las instrucciones que tenemos que seguir para convertir un archivo en otro, ¿no? Ya vemos lo que hace git, darnos instrucciones para convertir un archivo en otro. Vamos a ver qué hace el comando patch. El comando patch lo que hace es actualizar un archivo basándose en la información de un patch file. ¿Qué es un patch file? Pues es un archivo que se genera con el comando diff, una serie de instrucciones. Entonces lo que hace el comando patch es convertir un archivo en otro utilizando unas instrucciones. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues primero podríamos crear el parche haciendo el diff entre celebrities.txt y geekebrities.txt. Esto del mayor que geekify.patch lo que haría es que en lugar de aparecernos todas esas instrucciones por la pantalla, todas esas instrucciones las metería, ¿vale? Esto es una redirección de salida que se llama, las metería en un archivo que se llama geekify.patch. Es decir, estaríamos creando el archivo con esas instrucciones. Y después aplicaríamos el archivo. Le diríamos, parchea el archivo celebrities.txt y fijaos que aquí es el menor que, porque esto es una redirección de entrada, diciéndole con las instrucciones de geekify.patch. Y esto lo que haría es convertir el archivo celebrities.txt en el archivo geekebrities.txt utilizando esas instrucciones. Es decir, si comprobáramos el resultado, en geekebrities.txt tendríamos eso y en celebrities.txt tendríamos lo mismo, porque hemos transformado un archivo en otro con las instrucciones, ¿vale? Es decir, que si volviéramos a ejecutar el comando diff, nos devolvería vacío porque no tendrían diferencias. ¿Vale? ¿Más o menos entendido? Esto no hace falta saber cómo funcionan estos comandos rigurosamente. Entonces podemos decir, ¿no?, que diff genera una serie de comandos, una serie de instrucciones que transforman un fichero en otro con el comando patch, ¿no? Bueno, diff tiene una serie de modos, digamos, de mostrarnos la información. El modo por defecto, utilizando el modificador -c, nos lo muestra de esta manera, ¿vale? Que es, pues, nos dice que en el archivo 1 esta línea se modifica, esta línea se modifica y esta se modifica y esta se elimina con el símbolo menos y se modifican con
esta línea del archivo 2, esta línea del archivo 2, esta línea del archivo 2 y se añade la última línea del archivo 2. ¿Vale? Es lo mismo pero mostrado de otra manera. Este es lo que se llama el modo contextual. Y luego hay un modo unificado que es con el modificador "-u", que nos muestra la información de esta manera. Fijaos que es una manera mucho más abreviada, mucho más corta. Y aquí nos dice quitar la línea Buzz Spencer y después poner la línea Buzz Spencer. La línea Larry Page se queda como está. La línea Robert De Niro la quitamos. Luis de Guindos la quitamos. Y a continuación ponemos la línea Blogger De Niro y ponemos la línea Luis de Windows. La línea de Steve Jobs la dejamos, Mr. Potato lo quitamos y al final del todo añadimos la línea Flickr Casillas. ¿No? Nos dice lo mismo, pero de otra manera, en otro modo. Bien, para los que ya hayan utilizado alguna vez Git, esto lo mismo les suena a algo, ¿verdad? Muy bien. Imaginaos que nosotros somos tan sumamente ordenados que cada vez que hacemos modificaciones en nuestro código vamos haciendo un diff de las modificaciones. Es decir, imaginaos, yo creo la primera versión de mi archivo y antes de empezar a trabajar en la segunda versión del archivo, lo que hago es creo una copia y empiezo a trabajar en la segunda versión con las modificaciones. Cuando ya lo tengo listo, lo que hago es hago un diff de mi nueva versión con la versión anterior y eso me va a generar un patch file. Y lo que hago es guardarme ese patch file y lo puedo llamar de la versión 1 a la versión 2. Entonces, fijaos, llegados a ese punto, como yo tengo las instrucciones para convertir un archivo en la versión anterior, yo podría eliminar el archivo anterior, porque con las instrucciones, quedándome con las instrucciones, podría volver a reproducir ese archivo respecto al archivo que tengo ahora. Y si lo hiciéramos a medida que vamos avanzando en todo el proyecto, ¿no? Pues podríamos tener todas las instrucciones para llevar mi proyecto de una versión a otra, ejecutando los diferentes patch files. ¿Lo vemos? Muy bien, pues siendo tan organizados, enhorabuena, hemos creado el sistema de control de versiones. La pena es que llegamos 40 años tarde y ya existen y es como realmente más o menos funcionan por debajo. Git lo que va a hacer por nosotros, y una de las razones por la que es tan ligero, es no guardar copias enteras de nuestro código, copias enteras de nuestro proyecto. Lo que va a ir haciendo Git es ir guardando pequeñas modificaciones, pequeñas instrucciones de cómo llegar de una versión de un proyecto a la anterior. Y aplicando esas instrucciones, esas transformaciones, va a ser capaz Git de ir de una versión de un proyecto a otra.